Daniel capítulo 1. Daniel es un libro que para mí lo encuentro muy fascinante. Es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Para que podamos como que ponernos un poco como que en contexto y como que en la línea de tiempo. Daniel fue contemporáneo al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, y cada uno de estos tres hombres como que sirvió a Dios en diferentes lugares. El profeta Jeremías estuvo entre el remanente que quedó en Israel. Ahora voy a explicar un poco más de eso. El profeta Ezequiel fue un hombre que sirvió a Dios entre los cautivos que llegaron a Babilonia. Y Daniel, uno de esos cautivos también que fue llevado a Babilonia, pero él sirvió a Dios frente a reyes, podríamos decir. Y es interesante porque Daniel, su ministerio y su vida, es un hombre que, a pesar de que los reinos cambiaron y las administraciones cambiaron, él permaneció. Y su vida es longeva, es fructífera, y Dios lo usó con diferentes hombres. Y siempre ves a Daniel hablando la verdad, no importa quién está delante de él, la verdad de parte de Dios. Ahora, ¿en qué mundo o en qué contexto le tocó vivir a Daniel? En un contexto triste, en un contexto de una invasión militar por parte de Babilonia. Babilonia finalmente vino a ser como el instrumento o el brazo de disciplina de parte de Dios, como vamos a leer en el versículo 1. Dios trajo finalmente disciplina al reino del sur, al reino de Judá, donde está Jerusalén. Acuérdate, después del rey Salomón, Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, el reino del norte ya 100 años antes está bajo la invasión asiria. El reino del sur, donde está Jerusalén, donde está precisamente Daniel, vienen los babilonios. Y entonces él a muy temprana edad, siendo un adolescente, muchos dicen de que Daniel probablemente tenía entre 15 y 17 años aquí en este momento. Entonces a veces decimos los adolescentes como que Dios no tiene un propósito o como que no saben de responsabilidad. Daniel refuta eso y vemos que es un hombre que Dios va a usar a pesar de su corta edad. Entonces Babilonia está invadiendo Israel, está invadiendo el reino del sur. Y el libro de Daniel tiene ciertas como particularidades. Por ejemplo, es un libro que está escrito en dos idiomas. Claro, nosotros estamos en español, pero en el original está escrito en hebreo y en arameo. La división más o menos así, del capítulo 1 al capítulo 2, verso 4, está en hebreo, y después del capítulo 8 al capítulo 12 retoma a estar en hebreo. Pero del capítulo 2, verso 4 al 7, 28, está escrito en arameo. Y arameo era el lenguaje o el idioma de los gentiles, o sea, es hablándole para que la gente que no es judía pueda comprender. ¿Y por qué lo hace así? Yo creo que Daniel lo hace así porque finalmente en el libro de Daniel podemos ver cuáles son los propósitos de Dios para la nación de Israel y también cuál es el propósito de Dios para las naciones que no son judías, para las naciones del mundo. Entonces Daniel escribe intencionalmente, inspirado por Dios, tanto en hebreo para que el judío pueda entender y en el caldeo para que los que no son judíos puedan entender que era la lengua que predominaba en su tiempo. Ahora, precisamente el libro de Daniel tiene mucha profecía, no es un libro solamente de profecía, pero tiene muchas profecías que se van a cumplir en el futuro. Entonces, y que se iban a cumplir en el futuro de la vida de Daniel. Por lo mismo, Daniel siempre ha sido un libro que ha estado bajo la lupa de los críticos, porque tiene un nivel de precisión tan impresionante de que muchos consideran de que realmente Daniel no fue el autor, o que él comenzó una parte, pero la parte de las profecías las continuó otro hombre 400 años después. ¿Por qué? Porque el nivel de exactitud con el cual él habla de muchas cosas es impresionante, realmente. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer no es, este libro está escrito por Daniel. Y dices, ¿y por qué el nivel de precisión? Porque es un libro que está inspirado por Dios.
O sea, Daniel no se sentó bajo el sol y de repente se le ocurrió algo. O sea, es Dios se comunicó o se comunicó con la nación de Israel y reveló la verdad y los propósitos de Dios para las naciones que venían en el mundo a través de este hombre. Esto no es un invento de un hombre, y precisamente las profecías bíblicas son una manera en la cual podemos comprobar de que la Biblia es la palabra de Dios, porque se cumplen las cosas que Dios dice. Entonces, esto es un libro que fue escrito en 600 años antes de Cristo, en la época en que Daniel vivió. Y algo muy interesante puedes leer después, no ahora, pero en Mateo 24:15, este es un libro que está validado por Jesús. Jesús habla del profeta Daniel. Y si este libro hubiese sido sospechoso o dudoso, Jesús no lo hubiese mencionado como un libro confiable para consultar y para leer. Finalmente, este libro también está en el canon del Antiguo Testamento de los judíos. Entonces, esto aparece en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, por eso es un libro confiable. Ahora, vamos a leer el verso 1 al verso 2. Esto va a ser muy interesante. Hay profecías, hay cosas del futuro, hay cosas que se cumplieron. Entonces, vamos a pedirle a Dios de que nos ayude a poder entender su verdad y a poder aplicarla a nuestra vida. Vamos a leer el verso 1 al 2. Dice: en el año 3 del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, Señor, te pedimos ahora que tú puedas abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nos des y que nos des la capacidad de entender tu palabra y que nos hables por medio de ella. Que si hay cosas en nuestra vida que nos quieres mostrar y que nos quieres hablar con algo aquí, Señor, hazlo y muéstranos, Señor, qué debemos de creer de ti, qué necesitamos cambiar en nosotros, Señor. Entonces, sé tú hablándonos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Daniel comienza poniendo su libro o poniendo lo que él va a escribir en un marco histórico. Y en los primeros 2 versículos es básicamente lo que está diciendo. Él está poniéndonos en la línea de tiempo para que tú y yo podamos ubicarnos qué es lo que estaba pasando. Dice que esto comienza en el año 3 del reinado de Joaquín o Joacim, algunos le dicen, es Joaquín, también se puede decir así, que es el rey de Judá, es el rey del reino del norte. ¿Qué es lo que está pasando? Este hombre, Nabucodonosor, ha venido. Y Babilonia es el imperio que está predominando y que está dominando el mundo en ese tiempo. 100 años antes o un par de años antes, los que dominaban el mundo eran los asirios. Ellos invadieron el reino del norte, no llegaron hasta el reino del sur, pero ahora es Nabucodonosor, este hombre, que es el rey de Babilonia, el que está conquistando y el que está gobernando. Eso nos pone en una fecha en el calendario. Esto ocurrió en el año 605 antes de Cristo. Ese es el año en que Jerusalén fue sitiada y fue conquistada por Nabucodonosor. ¿Qué es lo que ellos, los babilonios, lo que hacen? Es básicamente de pasar de ser una ciudad insignificante, 100 años antes, crecen, se desarrollan y se transforman en una potencia militar mundial. Y vencen a los asirios, vencen a los egipcios, que también eran como que lugares o imperios que eran importantes. Y Nabucodonosor se transforma en este hombre, este emperador mundial que realmente lo que quiere lo consigue. Y en ese contexto es que estas cosas empiezan a desarrollarse en la vida de Daniel. Pero algo importante, porque cuando vemos las cosas, incluso cuando vemos las noticias, cuando vemos las cosas que suceden en nuestro mundo, muchas veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y dónde está Dios? Porque aquí empieza a hablar de Nabucodonosor y lo que él va a hacer, y vamos a ver cómo es su vida de Nabucodonosor. Pero él dice algo muy interesante en el verso 2. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá. Entonces ahí Daniel ya nos pone con algo que nosotros a veces no pensamos en estas cosas, que es que las cosas que suceden en este mundo
Lo que tú ves que sucede en Rusia con Putin, lo que tú ves que sucede en Estados Unidos con Donald Trump, lo que tú ves que sucede en este país, en México, o en la China, son cosas que están interconectadas y que la voluntad de Dios está entretejida en todas esas cosas. Porque aquí Daniel ve las cosas desde la perspectiva correcta. Tú y yo a veces tratamos de entender cómo interpretar el mundo y la época en la cual estamos viviendo. Pero Daniel ve las cosas desde el ángulo correcto, desde la perspectiva de Dios. Y él dice que todo lo que está pasando, esta invasión y esta toma, que en realidad es una entrega. La palabra que Daniel usa es entregó. Es algo que está orquestado y está planeado y está Dios interviniendo en los reinos del hombre, en los reinos del mundo. Y eso nos debe de hacer recordar eso. O sea, Dios controla aún gobiernos incrédulos como el de Nabucodonosor. Y a lo mejor como racionalmente es algo que quizás es difícil de entender, pero sin lugar a dudas Dios está influyendo y sus planes se están llevando a cabo aún en naciones que no tienen ningún tipo de temor de Dios. Ahora, eso no quiere decir de que la soberanía de Dios invalida o cancela la responsabilidad humana. Son dos conceptos que es difícil a veces como que ponerlos y como que entenderlos, pero la Biblia nos muestra la soberanía de Dios, que Él interviene, Él hace cosas, incluso con hombres como Nabucodonosor, incluso como hombres como el presidente de China o cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Pero eso no invalida las decisiones que toma cada hombre y las decisiones que tú y yo tomamos. Somos responsables por eso. Ahora, cuando vemos este asunto y decimos, ¿dónde está pasando esto? Está pasando en Jerusalén, es la ciudad sagrada, es la ciudad de Dios. Entonces, ¿Dios fue derrotado? En lo absoluto. Dios no fue derrotado aquí porque Dios está entregando esta ciudad en manos de Nabucodonosor. Dios no perdió la guerra, Dios no perdió la batalla. Esto es simplemente, este punto, la historia de Israel, es una consecuencia y Dios lo permitió y Dios permitió la derrota de Israel por causa de la rebelión y por causa de la idolatría. Dios constantemente les había venido hablando a la nación, a los del reino del norte, a los del reino del sur. Los del reino del sur, que es Jerusalén, no aprendieron de sus hermanos del norte. Y Dios les había dicho, les había llamado al arrepentimiento, finalmente a vivir esa vida diferente que ellos habían sido llamados a vivir. Y cuando tú ves Deuteronomio, cuando ellos entraron a la tierra prometida, puedes leer después Deuteronomio del capítulo 28 al capítulo 30, Dios les habla de las bendiciones de la obediencia, pero Dios también les dice, si ustedes son desobedientes, yo los voy a corregir, los voy a disciplinar. Y si ustedes persisten en su rebelión, persisten en su idolatría, yo voy a usar naciones extranjeras para disciplinarlos a ustedes. Entonces, estas cosas no son así como que de sorpresa y como que les cayó un rayo y qué está pasando y por qué. Es algo que Dios sistemáticamente levantó a diferentes profetas para hablarles a su gente, para llamarlos al arrepentimiento. Pero ellos no quisieron. Y el día llega y pasan estas cosas. Y Dios los está entregando. Nabucodonosor, siendo un hombre como él era en este momento, es un siervo de Dios. De hecho, ves otros libros del Antiguo Testamento y se menciona, y Dios menciona, dice, mi siervo Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor está siendo simplemente un instrumento y Dios está usando a Nabucodonosor con todos sus defectos, con toda su maldad, para hacer una forma en la cual Israel necesitaba entender que lo que ellos estaban haciendo era gravísimo y que Dios había sido súper paciente con ellos, pero era tiempo de ir a las consecuencias. Ahora, fíjate el verso 3 la primera parte del verso 4, dice, y dijo el rey a Aspenaz, ¿qué rey? Nabucodonosor. A Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento.
idóneos para estar en el palacio del rey. El verso 1 y 2 es la entrega, y el verso 3 al 4 es la deportación. Es básicamente estos muchachos y todos estos judíos que son llevados de Israel y de Jerusalén a Babilonia, básicamente están siendo deportados. Son como prisioneros políticos, políticos. O sea, es parte del botín. De hecho, la orden de Nabucodonosor es: hay que ser selectivos en la gente que nos vamos a llevar, porque pueden ser útiles. Y tú lees los libros de historia, y una de las cosas que hacían los babilonios era que tomaban gente de los lugares que ellos conquistaban, los adoctrinaban y los mandaban de vuelta para ser como que promotores de la filosofía y la cosmovisión de Babilonia. Ahora, Daniel y sus amigos fueron tan sobresalientes que Nabucodonosor no los manda de vuelta, sino se los queda, porque realmente fueron hombres que eran brillantes. Pero la idea era básicamente eso, los traen, y cuando tú ves la historia del cautiverio y de la deportación más bien de los judíos en Babilonia, fueron diferentes como que olas, fueron tres. La primera fue en el 605 a.C., donde Daniel y varios más van deportados desde Jerusalén hasta Babilonia. El año 597 antes de Cristo, 10.000 deportados desde Israel hacia Babilonia. Entre ellos, en esa segunda deportación, va el profeta Ezequiel. Y después, en el 588 antes de Cristo, es la tercera deportación. Y en ese momento, cuando Nabucodonosor viene por última vez a Jerusalén, él quema el templo, finalmente. Lo quema, y la ciudad queda realmente en ruinas. Pero es interesante como que el sistema valórico de lo que era importante para los babilonios. O sea, dice: tráete a los muchachos que son inteligentes todos y que sean de buen parecer. ¿Eso no te llama la atención? O sea, realmente, los babilonios les interesaba quién eras, pero también cómo te veías. Y ¿sabes qué? Ese es el mundo también en el que vivimos. De hecho, hoy en día se valora muchas veces más cómo te ves que realmente quién eres. Entonces, a veces la imagen, la apariencia, y vivimos en una ciudad que la apariencia lo es todo. O sea, el nivel de estéticas y de gimnasios y de spas en esta ciudad es impresionante. Entonces, la cultura de Babilonia era así. La gente estaba muy interesada en la imagen que tú proyectas, en cómo te ves. No solamente en quién eres o qué es lo que tienes que ofrecer. Ahora, fíjate el verso 4b al 7. Dice: y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años. Chécate, o sea, esto es un entrenamiento intensivo de 3 años, donde ellos van a ser adoctrinados. Dice: para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos, o sea, esto significa que habían varios, o habían muchos. Dice: entre estos estaban, en el verso 6, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Hasta el 7 dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Vimos la entrega, la deportación, y aquí viene, yo le puse la redefinición. ¿Cuál es la estrategia de Nabucodonosor? ¿Cuál es la estrategia que este hombre y su imperio y su gobierno y la cultura en la cual ellos vivían quieren o pretenden alcanzar? Ellos quieren tomar a estos jóvenes, entre los cuales están estos 4 amigos, pero eran varios más, muchos más. Ellos quieren redefinir su identidad. Y tienen todo un aparataje, todo un sistema para que eso se pueda dar. No solamente ellos hacen ciertas cosas específicas, sino tienen un periodo de tiempo en los cuales ellos saben que después de ese periodo de tiempo y de todas las cosas que ellos van a hacer, ellos van a quedar
o van a asimilar la cultura en la cual ellos vivían. Y esto es importante porque vivimos también tú y yo en un mundo donde constantemente se nos quiere adoctrinar en la manera en que este mundo piensa. Es precisamente por eso que Pablo nos dice en Romanos 12 de que no tenemos que conformarnos a este mundo, sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Entonces, este mundo todos los días quiere discipularte, y todos los días te está discipulando con ideas, con formas de vivir, con cosas, con valores que quiere inculcar en ti y en mí. Entonces, este mundo no es pasivo en la obra y en el trabajo que ellos quieren hacer en nosotros. Es así en Babilonia y es así 4,000 años después. Entonces, la idea es finalmente, y es interesante, no es oprimir, no los mandan como que encerrados a un calabozo, ¿no? No los castigan, no es un trabajo de vamos a torturarlos, no es opresión, sino es redefinir. Vamos a redefinir para ti tu cosmovisión, vamos a redefinir para ti cuáles son tu sistema valórico. En 3 años ya vas a pensar diferente, ya lo que era importante para ti ya no lo va a ser más 3 años después, porque vamos a lavarte el cerebro. Y eso es, los valores se transmiten y se comunican así. Imagínate, estos jovencitos de ya entre 15 y 17 años, la separación de su familia, ellos no se nos dice que van con sus papás aquí, ellos van solos. Porque son como un motín para ellos, es un tesoro, van a invertir en esta gente. Entonces se separan de su familia, llegan a una ciudad que los libros de historia dicen que Babilonia era impresionante. De hecho, tienen una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces, la ciudad en Babilonia era la ciudad más importante de su época. Es como cuando la primera vez que quizás fuiste a Ciudad de México, si no eres de ahí, o cuando eras chiquito y te llevaron al centro y veías a lo mejor los rascacielos y decías, órale, que es impresionante la ciudad. O cuando veías un experimento que hicieron con un hombre que vivía en el Amazonas y lo llevaron a Nueva York y lo pusieron ahí en medio en Manhattan. El señor estaba así como que sobrecogido, avasallado por la situación, impresionante. Y todos filmando a ver sus caras, imagínate a estos jovencitos que van a esta ciudad donde la arquitectura era impresionante, no habían visto nunca nada así en Jerusalén. Entonces todas esas cosas empiezan como que a querer influir en su fe, en sus convicciones. Entonces es una nueva ciudad, también es una nueva cultura, porque fíjate lo que dice ahí al final del verso 4, que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, de los de Babilonia. Ellos iban a ser entrenados en la lengua y en la literatura caldea. Y esa es una buena manera en que tú y yo asimilamos ideas, a través de la literatura, a través de la lectura, a través de lo que leemos. Así vamos asimilando información y eso va cambiando nuestra manera de pensar, va redefiniendo y vamos asimilando ideas que se nos quieren como que transmitir. Babilonia era una especie como de hub intelectual, ahí llegaba gente de todas partes del mundo antiguo, artistas, pensadores, había centros de astronomía, centros médicos, realmente era una ciudad que era impresionante. Entonces, una nueva cultura. ¿Qué otra cosa quieren hacer con estos muchachos? Nueva comida. Ellos van a tener acceso a la comida del rey, al chef del rey. Van a ser alimentados con abundancia, con cosas exquisitas. Pero algo importante aquí es que la comida del rey está también vinculada a cosas de carácter religioso y espiritual. Finalmente también ellos se están preparando porque tienen un nuevo jefe. Es el rey y ellos se están preparando para después de 3 años presentarse delante de él y servirle en lo que sea la necesidad. Pero quizás lo más llamativo y donde quizás hay una intención más profunda de redefinir lo que ellos son y lo que ellos creen es en el cambio de sus nombres. Todo este trabajo de lavado de cerebro
Daniel quiere decir Dios es mi juez. Ese es el significado de su nombre. Yo me imagino, ¿no? O sea, ¿cómo te llamas Daniel? ¿Qué significa Daniel? Pues, y hablando, entonces, este Dios, ¿no? Este es Dios de los hebreos. Dios es mi juez. Y no simplemente juez, no en el sentido de que es alguien que juzga, sino que también ves en el Antiguo Testamento que los jueces eran los que gobernaban. Antes de que hubiesen reyes, los jueces gobernaban y dirigían a la nación. Entonces, el nombre de Daniel para él significaba algo, significaba Dios es mi juez, Dios es el que quiere gobernar mi vida, el que quiere guiar mi vida. Eso era un recordatorio para él, pero también era algo que comunicaba a los de Babilonia. Entonces vamos a cambiar ese nombre. Y le pusieron Belsasar. Bel era un dios de Babilonia. Y Belsasar quiere decir, Bel, proteja tu vida. Nada del Dios de Jehová. Vamos a borrar eso. Vamos a poner Bel, proteja tu vida, Belsasar. Ananías quiere decir, Jehová ha sido misericordioso. Y se lo cambian por Sadra, que quiere decir, soy temeroso de un Dios pagano, un Dios de Babilonia. Misael quiere decir, ¿quién es como Dios? Y obviamente no es una pregunta para decir quién es que no hay como Dios. Eso es lo que quiere decir su nombre. Y Mesá quiere decir despreciable delante de mi Dios. Eso quiere decir su nombre. Y por último, Azarías quiere decir Jehová me ha ayudado o Jehová ha ayudado. Y le ponen Abednego, que quiere decir siervo de Nebo. De hecho, ese nombre está unido a Nabucodonosor. Nabu o Nebo es lo mismo. Entonces, es un cambio de identidad. Ellos quieren erradicar su antigua identidad, porque sus nombres son un testimonio para la cultura en la que viven de Dios. Y vamos a borrar todo lo que tenga que ver con Dios. No queremos nada con el Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos en Babilonia. Y sabes que eso es lo que este mundo quiere hacer también. El mundo quiere llevarnos a que nuestra espiritualidad, nuestro cristianismo lo vivamos en un templo y en las cuatro paredes de tu casa. Pero a la hora de vivirlo en el mundo de afuera, en tu trabajo, donde estudias, el mundo dice, no, eso es algo personal, quédatelo para ti. Este mundo es muy espiritual, pero es anticristiano. El problema, como a veces hemos dicho, es que este mundo no es que no crea nada, es que cree todo. Entonces, como en Babilonia, también en nuestro tiempo, todo lo que tenga que ver con Jesús lo vamos a erradicar. Ya no es feliz Navidad, es felices fiestas. Entonces, ellos están interesados y son sistemáticos e intencionales en que estos jóvenes pierdan su identidad, quiénes son. ¿Y sabes qué? Pensaba en esto. Ok, Dios está moviendo y está interviniendo en estos planes mundiales, ok. Pero Dios también está interesado y interactúa en vidas de personas. Aquí hay nombres de personas. Daniel y sus 3 amigos. Y quizás ellos pudieron cambiar sus nombres, pero no pudieron cambiar su identidad. No pudieron cambiar su identidad. ¿Y sabes qué? Esta primera etapa de Daniel nos habla de eso. En cómo tú y yo podemos ser fieles y no perder nuestra identidad como creyentes en un mundo hostil a Dios. En un mundo que nos quiere convencer de sus ideas, en un mundo que quiere imponernos sus ideas. Y cuando tú quieras dar testimonio y cuando tú quieras hablar de Jesús, eso no. Vivimos en un mundo súper plural, donde la idea de un solo Dios, de un solo camino al cielo por Jesús es absurdo, porque vivimos en un mundo de muchas posibilidades. Entonces, es absurdo en el siglo XXI pensar de que hay un solo camino. Todos los caminos sirven, ¿no? Entonces, en ese contexto, estos adolescentes, no hombres maduros, así que llevan años caminando con Dios, están desarrollándose y están siendo presionados. Pero, ¿cuál es la clave en la vida de Daniel? ¿Cuál es la clave en la vida de los amigos de Daniel? Está en el verso 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta es la decisión importante y la más importante que tomó Daniel en su vida. No comió de la comida del emperador. Y no es porque la comida era mala. Imagínate, el hombre más poderoso del mundo, el nivel de cosas que él podía probar. Y ¿sabes qué? Algo interesante en Daniel es que él podría haber dicho, pues estoy en Babilonia, nadie me está mirando. Voy a hacer lo que quiero, finalmente, o sea, ¿quién me va a acusar? Mis papás ya no están, no sé, estoy en otra cultura, me voy a adaptar a la cultura, pues ni modo, ¿no? Pero realmente, aquí vemos dónde se toman las decisiones y se toman en el corazón. Antes de que haya una acción, antes de que veamos que Daniel viva y tome ciertas decisiones en su vida, él tomó una decisión primero en su corazón. Dice, él propuso en su corazón no contaminarse. Es una decisión del corazón. La determinación del corazón precedió las acciones de Daniel. Y eso es importante. Lo que sucede en tu corazón, lo que sucede en mi corazón, determina mi práctica. Lo que tú crees en el fondo de tu corazón, cuáles son tus convicciones, son finalmente las cosas que te van a llevar a tomar la acción. Si yo vivo de una cierta manera, no es porque es producto del azar o es de la casualidad, es porque yo en el fondo de mi corazón esas cosas yo las creo. Por eso vivo de esa manera. Por eso tomo ciertas decisiones. Porque yo pienso de esa manera, yo tomé una decisión. Entonces, la clave en la vida de Daniel es que desde siendo joven, él tomó una decisión que marcó el rumbo de toda su vida. Por años, él caminó en la misma dirección de obediencia a lo que él se comprometió cuando era joven. Entonces, lo que sucede en tu corazón, lo que estás pensando, es sumamente importante. ¿Qué cosas hay en tu mente? ¿Qué cosas hay en tu corazón? ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Qué es lo que realmente quieres? Como vimos el domingo, ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Es Jesús es importante en mi vida? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Mira, vamos a Primera de Pedro, porque ahí está, creo que la clave que nos puede ayudar a entender qué era lo que había en el corazón de Daniel. Primera de Pedro capítulo 3, verso 14 al 15. Primera de Pedro 3, verso 14 al 15. Y Pedro está escribiendo este párrafo en un contexto de persecución y hostilidad hacia los creyentes. En un mismo tipo de contexto en el cual Daniel está, en un ambiente hostil. Y fíjate lo que Pedro le escribe a los creyentes en 1 Pedro 3, 14 al 15. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro está hablando aquí de cómo podemos ser fieles en un contexto hostil. Y todo comienza con santificar a Dios el Señor en nuestro corazón. Es lo que hizo Daniel 2600 años antes de que Pedro escribiera esto. Y sigue siendo una verdad para el día de hoy. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hicieron sus amigos? Ellos hicieron a Dios el Señor de su corazón. Eso es lo que hicieron. Y cuando tú y yo hacemos y tomamos esa decisión de hacerle el Señor de nuestra vida, de ahí fluyen y emanan todas las decisiones que vamos a tomar. Cuando realmente y efectivamente Jesús es el Señor en nuestro corazón.
La obediencia en lo público está determinada por la lealtad en lo privado. En lo privado es donde comienza todo. Donde nadie ve, donde solo Dios nos ve, cuando estamos con Dios en una comunión cercana y estrecha. Vivimos en un mundo de apariencias, la gente nos ve y nos percibe de una manera. Mal que mal, o sea, proyectamos algo, todos proyectamos algo. Pero finalmente lo que ocurre en mi tiempo a solas, en mi tiempo privado con Dios, eso es lo que va a determinar cómo yo vivo en el área y en la arena pública. Daniel tomó una decisión en lo privado de su corazón y él decidió hacer al Señor lo más importante en su vida. Y Daniel decidió que aunque no estuviese en Israel, él iba a ser fiel a Dios, no importa dónde él estuviese. Entonces, ¿en qué contexto estamos nosotros? ¿Cuál es el contexto a lo mejor de tu familia? ¿Cuál es el contexto de tu trabajo? ¿Cuál es el contexto a lo mejor de el lugar donde te ha tocado vivir? Todo comienza con decisiones que tenemos que tomar. Esa es la decisión que tomó Daniel, una decisión del corazón. Él podría haber cedido, finalmente, pues ya mi nación ya no existe, ya es tiempo de cambiar, es tiempo de esto y de lo otro, y pues nadie me puede decir nada. Pero Daniel tomó la decisión correcta. Ahora, cuando él dice, ok, yo no me voy a contaminar con la porción de la comida del rey, él está reconociendo de que el comer eso es contaminar su vida. Entonces, ¿por qué? ¿No? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es contaminar su vida si él participa y come de esto? Que seguramente eran manjares, pero había algo en la comida que si él la ingería iba a contaminar su vida. ¿Qué es o quién es el que determina si algo contamina o no? Y la respuesta es Dios. Dios prohibió ciertas cosas a la nación de Israel en la parte de alimentos en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a ellos, de esto no vas a comer, de esto sí, de esto no. Entonces, eso, ¿y quién lo dice? No, siempre preguntamos, ¿y quién lo prohíbe? ¿No? Esa actitud así desafiante. ¿Y quién dice que no? Pues Daniel no estaba así, ¿y quién dice que no? Él sabía que eso iba a contaminar su vida porque Dios le dijo, si tú comes eso, te vas a contaminar. Y para eso, para Daniel, eso era suficiente. A veces nosotros, o sea, somos tremendos. O sea, cuestionamos todo, rebatimos todo, o sea, somos un dolor de cabeza a veces. Tantas preguntas de por qué no y por qué aquí. Daniel no hace eso. Él dice, yo voy a honrar a mi Dios. Y es un adolescente. Es un joven. Y en ese momento, en esa relación que Dios tenía con Israel, habían cosas que ellos no podían comer y ya. Y Daniel honró a Dios, adorando a Dios de esa manera. Ahora vamos a Mateo 7. Fíjate lo que Jesús dice, que hay ciertas cosas que ahora a ti y a mí me pueden contaminar. Mateo 7, verso 20 al 23. Dice, pero decía de lo que del hombre sale. Eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué dice al final? Y contaminan al hombre. Contaminan al hombre. Entonces, ok, ahora en el Nuevo Testamento no tenemos prohibición de alimentos, pero Jesús está diciendo que hay cosas que nos contaminan. Entonces la pregunta es, ok, yo como un creyente del Nuevo Testamento, o sea, si yo pienso como Daniel es, ok, ¿qué cosas me voy a abstener que me están contaminando? El problema de la gente contaminante, el problema es que no son los demás, es mi corazón.
Marcos 7, 20 al 23, dice que es el corazón. Ahora, en esta lista tú dices, wow, adulterio, no, pues malísimo, ¿no? Fornicación, homicidio, gravísimo. Pero engaño, envidia, son pecados como invisibles, ¿no? O sea, un homicida queda expuesto por lo que hizo, pero un envidioso pasa desapercibido. Una persona que envidia, una persona que es insensato, que es necio, a lo mejor no se ve tan grave como un homicida, pero están en la misma lista. Y dice Jesús, esas cosas que están en mi corazón son las que me están contaminando. Entonces, el problema que tenemos tú y yo es nuestro corazón caído. Y necesitamos saber de que Dios quiere y puede limpiar nuestro corazón. Pero tenemos que tomar decisiones también nosotros respecto a esas cosas. Vamos a tolerar este tipo de actitudes en nuestro corazón, vamos a fomentar, vamos a participar. Vivimos en un mundo global donde la tecnología, todo está al alcance de tu celular. O sea, puedes serle infiel a tu mujer desde tu dispositivo móvil. Puedes ver cosas que no debes desde tu dispositivo móvil. Yo puedo hacerlo. Puedo hacer trampa, puedo engañar, puedo hacer un montón de cosas. Puedo mandar a matar a alguien desde mi celular. Entonces la maldad no está tan lejos como pensamos. Está a un clic de distancia. Entonces tenemos que considerar, ok, necesito tomar una decisión respecto a qué cosas, como Daniel, me están contaminando al nivel del corazón. ¿Qué cosas debo de cortar en mi vida? ¿Qué quizás lugares debo ya de evitar ir? ¿Qué relaciones quizás debo de cortar? O sea, realmente cosas que no me están ayudando a honrar a Dios. Ahora, fíjate el verso 9 al 10, dice, y puso Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dice el verso 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, realmente este hombre, el que los está como que cuidando, se está jugando el pellejo. Porque dice, el rey va a ver que si ustedes no quieren comer de esto, pues van a estar así raquíticos, o sea, su cara va a decir todo, y el rey me va a pedir cuenta a mí si yo voy a morir. Entonces, pero algo interesante es, lo primero que aparece en el verso 9, después de la decisión de Daniel de honrar a Dios, dice, Dios puso a Daniel en gracia ante los ojos de este hombre. ¿Sabes qué? A veces me he dado cuenta que muchas veces tú y yo guardamos silencio y no pedimos las cosas. A veces nada más, mejor no digo nada porque no voy a hacer cosas que mi jefe se vaya a enojar y mejor me va a decir que no. ¿Y qué tal si te dice que sí? ¿Y qué tal si Dios te da gracias delante de ese hombre al que le tienes temor? Pero muchas veces somos nosotros, o sea, nosotros somos los del problema. Pero Daniel fue íntegro y confió en Dios y dijo, solicitó, hizo una solicitud, va a ser una solicitud. Y Dios intervino dándole gracia. A veces eso es lo que nos falta tomar el paso de fe y vas a comprobar la gracia de Dios. Yo me recuerdo cuando nos vinimos a vivir a esta ciudad. Y pues yo necesitaba conseguir un trabajo. Entonces fui a una entrevista y la persona que me estaba entrevistando, que terminó siendo mi jefe, en ese momento yo le dije, mira, no, quiero ser bien sincero contigo. Yo le digo, yo soy diseñador gráfico, pero vengo a esta ciudad a comenzar una iglesia. Así se la lancé al tiro. Y le dije, entonces, y aparte mi esposa, estamos casados hace poco, entonces mi esposa está en Mérida, entonces a mí me gustaría, si tú me das oportunidad, de el viernes salir más temprano y el domingo entrar más tarde. Y el sábado no puedo trabajar porque quiero dedicarle tiempo a lo que vamos a comenzar. Y yo nada más hablando, ¿no? Yo veía su cara y me dijo, está bien, sí te lo doy.
está bien. Y sí, me lo dio por muchos años. Y yo después pensaba, ese que estaba hablando no es Edgar, yo no soy así. Créeme, soy muy cobarde, soy muy introvertido, soy muy tímido. Pero cuando Dios quiere usar tu vida y tiene propósitos para ti, necesitamos confiar, necesitamos obedecer. Y Dios puso en gracia a Daniel ante este hombre con la solicitud que él le está pidiendo. Porque fíjate el verso 11 al 16. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, estaba feliz él, ¿verdad? Y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Del verso 9 al 10 es gracia dada, pero del verso 11 al 16 es gracia comprobada, porque Dios efectivamente favoreció la decisión que ellos tomaron. Prueba superada. Ok, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces he escuchado interpretaciones absurdas de esto. Aquí la Biblia no me está hablando de que tengo que hacerme ni vegetariano ni vegano. ¿Ok? No está hablando de eso. Porque es la gracia de Dios la que sostuvo y cambió el parecer de estos jóvenes, no la dieta de los alimentos que comían. ¿Ok? La Biblia no me está hablando de eso. Aquí me está hablando sobre integridad, sobre resistir la tentación, sobre fidelidad, sobre el favor de Dios. Sí, Dios sostuvo a los muchachos a través de esos alimentos, pero no se trata de que tenemos que comer esas cosas para tener el favor de Dios. Entonces la Biblia nos da la libertad de comer lo que queramos. No hay, porque muchas veces está toda esta idea media mística de que si te abstienes de cierto alimento, si nada más comes estas cosas, casi andas levitando. No se trata de los alimentos, mi familia, ¿ok? Si tú quieres y tienes tu opinión personal, está bien por salud, pero eso no te va a acercar más a Dios, ni te va a tener lejos. Aquí no es sobre comida, es sobre el favor de Dios y la gracia de Dios ante una decisión que ellos tomaron. Es la gracia de Dios, no el tipo de alimentos, el que sostuvo a Daniel y el que lo hizo ver así ante los ojos de este hombre. Versos 17 al 21 dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dice: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey, o sea, 3 años, que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Esta es la exaltación. La gracia. Y ¿sabes qué? Algo muy importante. En el verso 17, fíjate, dice: a estos 4 muchachos Dios les dio esto y esto y esto y esto. Solo a esos 4. No eran los únicos. Estos 4 muchachos estaban en un grupo mayor de jóvenes que también habían venido desde Jerusalén. Pero Dios les dio a estos 4 muchachos que tomaron una decisión arriesgada, les dio esto, no a todos.
No a todos. Dios les dio mayor conocimiento a estos 4, más conocimiento que sus compañeros, por decirlo de alguna manera. Pero no solamente eso, sino que a estos 4 Dios les dio más conocimiento que sus maestros. No solamente superaron por creces a los compañeros, superaron así a los maestros. Y fue algo que específicamente Dios les dio. Que Dios les dio. Ahora, aquí puede ser fácil hacer una conclusión equivocada. Y es, ok, Dios me va a multiplicar y me va a prosperar si yo soy fiel a Él. No siempre. Otra vez, Jesús, ¿por qué me sigues? ¿Qué andas buscando? O sea, así como hay esto, en la Biblia también hay historias que terminan diferentes. Sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos hacer esa conexión tan fácil. Decir, a ver, entonces yo voy a ser fiel porque quiero que Dios me prospere y me bendiga y me vaya súper bien. Si haces esa conexión, no hemos entendido el texto. No hemos entendido lo que aquí está pasando. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que alejarnos tantito de esta historia. Y es que Dios está haciendo todas estas cosas en la vida de Daniel y en la vida de estos jóvenes porque Dios tiene un propósito mayor. Dios quiere hablarle a este rey Nabucodonosor y mostrarle y revelarle cosas. Esto es parte del plan de salvación de Dios para la humanidad también. Esto no es nada más de que Daniel va a cumplir sus sueños y Dios le va a ayudar a que sus metas se alcancen. Aquí Dios está usando a Daniel. Y Daniel sufrió en esto. Yo no tengo ninguna duda que hubo momentos en la vida de Daniel donde ellos lloraron. Y ellos se preguntaron, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué nosotros que sí honramos a Dios estamos pagando los platos rotos por la gente que no honró a Dios? A veces nos hacemos esas preguntas y son válidas, ¿ves? Y no hay respuesta fácil para eso. Las respuestas vienen con el tiempo y Daniel con el tiempo empieza a darse cuenta, ok, Dios, o sea, esto es más grande que mi vida, o sea, lo que Dios está haciendo es más grande de lo que alcanzo a ver. Así con tu vida también. A veces no entendemos las cosas que pasan, pueden ser injustas. Dices, ¿por qué Dios no hizo nada al respecto? Y a lo mejor yo me puedo preguntar lo mismo viendo tu vida. Y a lo mejor no tengo la respuesta. Pero muchas veces Dios nos da la respuesta y vamos viendo y se va revelando muchas cosas que con el camino y el tiempo y las cicatrices, Dios nos va revelando. Entonces, sí, Dios bendijo a estos 4 muchachos, pero Dios tenía un propósito específico y les dio a ellos, en el propósito que Dios tenía para estos 4, lo que ellos necesitaban. Dios tiene para ti otros propósitos, no los mismos propósitos que Daniel. Y lo que tú y yo sí necesitas saber, y yo necesito saber, es que Dios me va a dar todo lo que yo necesito para cumplir los propósitos que Dios tiene para mí. No es nada más ser rico, famoso y tener prosperidad. La pregunta es, ¿qué propósitos Dios tiene para tu vida? Y Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para que ese propósito que Dios diseñó y esas buenas obras que Él preparó de antemano, tú puedas caminar en ellas. Ahora, para terminar, aquí vemos a estos 4 jóvenes y vamos a seguir viendo más adelante. La pregunta podría ser, ok, ellos vivieron en una cultura pluralista, en una cultura secular, en una cultura anti-Dios, una cultura relativista, una cultura antagonista a Dios, lo mismo que vivimos hoy. El mundo no ha cambiado en lo absoluto. Por eso Salomón dice, no hay nada nuevo bajo el sol, absolutamente nada. Entonces estos muchachos, 2600 años atrás, viven en un mundo no tan diferente al nuestro. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos vivir en un mundo hostil a Dios? En un mundo donde se nos quiere redefinir un montón de cosas, donde el matrimonio, donde la identidad, donde la sexualidad, donde muchas cosas quieren ser redefinidas. ¿Cómo vamos a vivir en un mundo así? Número 1, no aislándonos. No aislándonos. Daniel protestó, pero protestó no aislándose del sistema. No desde fuera, sino desde dentro. Daniel terminó y fue a la Universidad de Babilonia.
O sea, fue entrenado en las lenguas, en la literatura, en todo lo que los babilonios quisieron enseñarle. Él fue a la universidad, ¿ok? No se aisló. Entonces no podemos aislarnos. Su protesta fue desde dentro, no desde fuera. Y protesta es una palabra, no es que salió con pancartas, ¿ok? No creo que como cristianos somos llamados a protestar de esa manera. No lo ves en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo. Entonces, la manera de protestar es vivir una vida diferente, es confrontar las mentiras con la verdad. Y Daniel glorificó a Dios en su trabajo, glorificó a Dios en la universidad. Entonces, una manera en que tú y yo vamos a hacer luz en este mundo es no aislándonos y haciéndolo bien donde estás, en tu trabajo, donde estudias. Glorificar a Dios, siendo personas que seamos reconocidos por hacer todas las cosas como para Dios. Finalmente, como en el Nuevo Testamento nos enseña que tenemos que hacer todas las cosas como para Dios. ¿Cómo somos conocidos o cómo eres conocido tú en tu trabajo? ¿Como un trabajador responsable o como el irresponsable? ¿Como el que hace lo que se le pide o como el respondón? El que critica todo. Entonces necesitamos entender de que no podemos aislarnos, sino que tenemos que ser luz ahí donde está la situación, donde la gente necesita vernos. No podemos aislarnos, no vamos a poder ser luz y sal si vivimos como una especie de gueto apartado, donde solo nos relacionamos con cristianos, donde todos nuestros amigos solamente son cristianos, donde no queremos tener contacto con los que no son cristianos. Entonces, ¿cómo van a conocer de Jesús? Ok, entonces no nos aislamos, pero tampoco nos vamos al otro extremo. No nos amoldamos a este mundo. A pesar de la presión, estos 4 muchachos nunca olvidaron su identidad. Les cambiaron el nombre, les querían cambiar todo, pero ellos nunca cambiaron su identidad. Este libro sigue llamándose Daniel. Sigue llamándose Daniel. Daniel no se creyó el cuento y dijo, no, pues a lo mejor no soy Daniel. A lo mejor sí soy lo que dicen que soy. Y este mundo todos los días quiere cambiarte tu identidad. Tú eres esto, tú eres un mentiroso, tú eres acá, nunca vas a cambiar, siempre haces lo mismo. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Tú eres amado, perdonado, adoptado, bienvenido, aceptado. Eso es lo que eres para Dios. Entonces, ¿vas a creer lo que el mundo te quiere decir de ti o vas a creer lo que Dios dice en la Biblia de ti? Pero no nos amoldamos. Nos hemos sido llamados a actuar como actúan los que nos rodean. O sea, Daniel no actuó y no vivió y no tomó las decisiones como los que vivían en su época. Él tomó otro tipo de decisiones. Así hemos sido también nosotros a vivir. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, tenemos que definitivamente cambiar nuestra manera de pensar. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Dónde conocemos la perspectiva de Dios? En la Biblia. Ahí está la perspectiva de Dios. Entonces, tú y yo necesitamos pasar tiempo en este libro. Aquí está la mente de Dios, aquí está la mente de Cristo, aquí está la manera en cómo debemos de pensar y vivir. Entonces, no nos aislamos, pero no nos amoldamos. Tercero, no tenemos temor, sino decisión. No tenemos temor, sino decisión. ¿Y cuál es la decisión que Daniel tomó? Decidió en su corazón ser leal a Dios. Ahí comienzan todas las decisiones. En tu corazón. No importa lo que diga tu amigo, no importa lo que diga tu familia, no importa lo que diga tu jefe, es qué decisión has tomado tú en tu corazón. ¿Vas a ser leal a Dios o desleal? ¿Vas a caminar siendo íntegro o vas a caminar conforme a lo que este mundo quiere? Número 4 y última, no teniendo la actitud equivocada. No teniendo la actitud equivocada. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse, él fue ante su superior directo con una actitud gentil y no soberbia, sino que una actitud de mansedumbre. Y le sugirió algo. Y fue gentil, o sea, ves a Jesús, un espíritu gentil, un espíritu noble, no soberbio, no realmente arrogante. Y sabes que a veces como cristianos eso es lo que nos pasa.
El conocimiento de la verdad a veces nos hace transformarnos equivocadamente en personas orgullosas y soberbias. Y vemos al pecador como así, pues, la peor clase de personas. No ves así a Jesús. No ves así a Daniel. Daniel podría haber dicho: ustedes, los babilónicos paganos, son lo peor del mundo. Fúchila. Pero no, él fue más sabio, ¿ves? Fue más sabio. Entonces, recuerda que esa persona a la cual tú ves y dices, o sea, esa persona no ama a Dios, su vida es un desastre, las decisiones que toma son horribles, o sea, abiertamente su vida es antagónica a Dios, pero esa persona Dios la ama igual, ¿ok? Esa persona también fue creada a la imagen y semejanza de Dios, como tú, como yo. Entonces, ellos también necesitan ser amados y respetados. Seamos amigables con el mundo que nos rodea. No amemos el sistema de este mundo, pero amemos al mundo, amemos a la gente. Es lo que Jesús hizo. De tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. Tú y yo debemos ser conocidos porque amamos a la gente, porque somos amigables con la gente. Pero si nos aislamos, ¿cómo vamos a poder demostrar el amor de Dios? Otra vez, no nos amoldamos, no participamos de sus pecados, no validamos los pecados del mundo, pero tendemos puentes hacia la gente para finalmente, como Jesús, mostrarles la verdad y mostrarles el Evangelio. Así se vive en un mundo caído. Sí se puede ser fiel. Tú dices, está difícil ser fiel a Dios. Daniel nos demuestra de que sí se puede. Y no es sí se puede, no es eso. Es sí se puede si tomas la decisión correcta en tu corazón. Entonces, ¿qué vas a decidir?